Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Alabamos tu santo nombre porque tú eres el único merecedor de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Bendito eres, oh Padre amado, Padre celestial, Padre bueno, Padre glorioso en el cielo y bendecido en la tierra. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, alabanza. Gloria a ti, alabanza en el cielo. Nos unimos a todo ese conglomerado de ángeles que están a tu alrededor alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Santo, santo eres. A ti, Señor Jesús, alabo tu nombre. Bendito y alabado nombre sobre todo nombre. Glorioso Jesús, glorioso Maestro. Santo eres por siempre, Señor. Te alaban y te bendicen todo aquel que puede pensar, todo aquel que tiene vida, que te alabe y te bendiga. Bendito y alabado eres. Santo tu nombre, Señor. Y santa tu presencia en este momento, aquí y donde quiera que abran la oportunidad para alabarte y bendecirte. Donde quiera que den ese paso a tu mensaje, Señor. Envía una unción de tu Santo Espíritu en este momento, Jesús bueno y amado. Así como tú lo dijiste en tu palabra, que basta solo pedirlo. Ahora te pido, Señor, una unción de tu Santo Espíritu para todo aquel que lo necesite, para todo aquel que desee sentirte, que desee escucharte, que desee caminar en fe, que desee dar pasos de fe. Te pido una unción especial en este momento para todos y cualquiera de nuestra familia que esté enferma, Señor. Pido por los enfermos en este momento, Señor. Ve, Santo Espíritu de Dios, y llega a la cama y al corazón de cualquiera de nuestros hermanos, familiares, conocidos y desconocidos que esté postrado en una cama, enfermo, Señor. Bendito y alabado eres. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Envía sanidad a través de tu Santo Espíritu, Señor. Sanidad. Pedimos sanidad de cuerpo y de corazón, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Y a ustedes, mis hermanos, salud en este día, en que un cafecito nos une, pero realmente lo que nos une de verdad es el interés por la palabra de Dios. Es el llevar y recibir el mensaje de Dios. Hoy les voy a leer el Evangelio que corresponde a nuestra lectura principal según nuestra Iglesia Católica, que corresponde para hoy. Yo siempre les digo que aunque no es mi costumbre de llevar el Evangelio cada día, porque hay muchas personas que lo hacen, páginas que se dedican a eso, y son muchos. Entonces yo lo que hago es que el mensajito pues lo hago según el corazón, el Señor toque mi corazón. Pero en verdad hoy en la palabra el Señor puso algunas cositas para ustedes. Y está en Lucas 6 del Lucas 6 del, déjame ver cuál fue.
del 6 al 19, ¿verdad? Entonces, hoy Jesús nos habla a través de Lucas y dice así. Pues bien, otro sábado entró a la sinagoga y se puso a enseñar. No, mis hermanos, creo que estoy un poquillo equivocada. Es Lucas 6, del 12 al 19, ahora sí. Y dice así. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos. De ellos escogió a 12, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le puso por nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado también Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, el que fue el traidor. Bajando con ellos, Jesús se detuvo en un llano. Con él estaba un grupo impresionante de discípulos suyos y un pueblo numeroso procedente de toda Judea y de Jerusalén, como también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Sanaba también a los atormentados por espíritus malos, y toda esta gente trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí hay varias cositas que de verdad me llamó poderosamente la atención. Y es que Jesús, nosotros estamos acostumbrados a escuchar los nombres de los apóstoles. Y no fue sino hasta este momento en que Jesús eligió quienes iban a ser sus apóstoles. Pero fíjense que de verdad eran muchos más. Eran más los elegidos, eran más los que le seguían, que eran sus discípulos, pero él eligió solo a 12. Una cosa es llamarlos y otra cosa es elegirlos. Una cosa es sentir el llamado de Dios y otra cosa es sentirse elegido para el servicio de Dios. Y aquí dice claramente, los menciona, quiénes fueron los 12 primeros apóstoles. ¿Por qué digo los primeros? Bueno, porque prontamente vamos a ver cómo fue necesario sustituir a Judas Iscariote, quien fue el que lo traicionó. Pero también en un poquitito tiempo, ahí vemos cómo Esteban, quien fue el primer mártir de entre ellos, pues también hubo que buscar a alguien que lo sustituyera, que ocupara su lugar, porque ellos respetuosamente mantuvieron siempre el número de 12 apóstoles, aunque eran muchos más los discípulos. Y muchos fueron discípulos, pero apóstoles solo 12, que es cuando nosotros realmente mantenemos la posición de la iglesia que fundó Jesús. Esos 12 apóstoles fueron sustituidos a medida iban muriendo, a medida iban necesitando uno nuevo,
pues cogían otros del grupo de los discípulos por elección, movidos por el Espíritu Santo, como pasó con Pedro en su momento. Cuando murió, pues eligieron entre ellos a otro Pedro, a otra persona que ocupara la cabeza, que era Pedro, y así sucesivamente hasta el día de hoy, que tenemos a el Papa Francisco. Entonces esto es importante que lo sepamos. Esto no es cuestión de dudarlo, ni de si lo entiendo o no lo entiendo. Esa es la realidad de nuestra Iglesia Católica, y de verdad es que a mí me da tanta pena y dolor escuchar, inclusive a muchos quienes se dicen llamar católicos, poner en duda la posición y la existencia y la verdad y realidad del Papa. Entonces, por favor, no te autodenomines católico si pones en duda la persona del Papa. He escuchado personas que en algún momento, en una posición de cualquier tema, dice no estar de acuerdo con algo que dice el Papa o el Papado o el Vaticano, pero por obediencia y respeto a su posición y a su jerarquía, pues nada, lo hace, lo cumple, lo respeta y lo predica. En fin, si eres católico, tienes que entender que esto lo eligió Jesús. Pero no estamos hablando de Pedro realmente. Esto aquí estamos hablando de la elección. No son todo lo que son, ni están todo lo que son. O sea, una cosa es ser llamado a ser discípulo y otra cosa es ser elegido a ser apóstol. Quizás tú, quizás yo no seamos elegidos a ser apóstoles, porque eso ya entra dentro de lo que es el servicio como sacerdote. Ojalá y esté aquí algún joven que sea llamado a ser apóstol, que sea llamado a ser sacerdote y que después de escuchar esta palabra pues se decida. Eso sería maravilloso. Pero en fin, lo que sí creo es que nosotros debemos de incentivar a los jóvenes a eso, a no quedarse solamente en ser llamados, sino también en ser elegidos apóstoles, a ser elegidos seguidores de Cristo de manera más cerca. ¿Cuáles son por qué más cerca? Bueno, ustedes escucharon que al principio de la lectura decía, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar al día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12. ¿Qué me mueve a mí de esta palabra inicialmente? ¿Qué hacía Jesús en ese momento? Estaba orando en un cerro. O sea, él iba a hacer algo muy importante y era elegir a sus apóstoles. Y por eso él se fue a orar. Mis hermanos, Jesús tenía necesidad, o sea, el Jesús Dios, tenía necesidad de orar para tomar alguna decisión o hacer algo. No. Él tenía sus limitaciones como Jesús hombre, porque recuerden que Jesús fue verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Como hombre él tenía sus limitaciones, claro. Le daba sueño, le daba hambre, le daba dolor, él lloraba, sentía, tenía sentimiento, No se crean que todo ese dolor que él pasó en la cruz fue ficticio y fue un drama, porque él como Dios no sentía nada. Mentira. Él sintió dolor, él sintió pena, él sintió desesperación, él sintió angustia, a él le dolía, porque él era
verdaderamente hombre. Entonces, en su limitación como hombre, él necesitaba orar. Él buscaba a su Padre por medio de la oración. Y ahí lo dice, y pasó toda la noche en oración con Dios, con su Padre. Oró toda la noche, mis hermanos, y a veces nosotros nos preguntamos, ¿hace cuánto yo no me encierro a orar con mi Padre? Toda la noche. Es más, ¿hace cuánto no me siento en mi habitación a solas a orar con mi Padre Dios por media hora? Y Jesús, que era el Hijo de Dios, se iba a lo lejos, a un cerro, y oraba toda la noche. ¿A Jesús le daba sueño? Sí, Jesús le daba sueño igual que a ti, igual que a mí. Le daba hambre, todo. A él le daba sueño y hambre, pero él, para tomar una decisión, oraba al Padre. Siempre, casi siempre que ustedes veían en la palabra que él se iba a orar, era porque venía algo. Algo venía de que él necesitaba fortaleza de la que él recibía de Dios. Y en ese mismo momento, cuando él, con esa fortaleza que da la oración y el ayuno también, me imagino, porque él oró toda la noche y se levantó y se puso en pie y bajó con sus apóstoles que había elegido 12 y bajaron a un llano donde había un grupo impresionante de discípulos suyos. De sus discípulos había un grupo impresionante y un pueblo numeroso que venía de Judá, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, que habían ido tras él para escucharlo. Por eso es que las personas que hablan del Señor, las personas que dan el mensaje del Señor necesitan oración. Miren cómo él bajó de orar y lo esperaban miles de personas para que él los curara, para que él sanara sus enfermedades. Todos esos dones que el Espíritu Santo derrama sobre uno, nosotros los recibimos, pero si no lo ponemos en práctica, si no lo usamos, si no oramos, si no usamos esos dones, así como Jesús sanaba, Él dice que nosotros lo podemos hacer también, pero es por la oración. Tenemos que mantenernos en oración. Dice que sanaba a los atormentados por los espíritus, que la gente trataba de tocarlo porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Esa fuerza, la gente intentaba tocarlo como hizo la hemorroísa, que tocó el ruedo de su manto y de él salió un poder. El poder de Dios. Pero ese Dios que era igual, que era hombre también, con las mismas limitaciones que tú tienes como hombre, lo tenía, pero era Dios. Y él oraba y recibía bendición del Padre y trataba él de mantenerse en comunicación siempre con su Padre. Y de él salía una fuerza que sanaba a todos. Mis hermanos, Jesús oró al Padre toda la noche y pudo elegir a los 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Oró y salió de ahí y sanó y la gente lo tocaba y de él salía una fuerza
que sanaba. ¿Por qué entonces no vamos a la oración? Porque si Jesús nos invita a orar, no vamos a la oración. Él sentía la necesidad de orar a su Padre. Y nosotros, ¿quiénes somos para no hacer lo que Él hacía? Si de verdad lo que hacemos nosotros es tratar de imitar a Jesús, pues imitémoslos también en eso y oremos al Padre. Que el Señor les bendiga, que tengan un maravilloso momento en este instante, que reciban la fuerza del Espíritu Santo y que todo el que les rodea sientan en su mirada y en su actuar la grandeza de nuestro Señor. Entra al canal, suscríbete, dale like y lo más importante, coméntanos, háblanos, dinos de dónde vienes, de dónde nos escuchas. Cuéntanos un poquito de ti si tienes algún testimonio. Eso hace que en YouTube crezcamos y en todas las demás redes. Recuérdense que estamos en TikTok, en YouTube, estamos en Facebook y los queremos mucho y esperamos un comentario suyo. Bendiciones.